Durante nuestro viaje familiar, mi nuera le gritó a la recepcionista del hotel: «No hables con la anciana, ella solo es la sirvienta». Mi hijo soltó una carcajada. Ella no tenía idea de que yo era la dueña del lugar. Lo que hice después la dejó temblando. «Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde llega». Llevaba meses esperando este viaje. A mis 72 años, las oportunidades para pasar tiempo de calidad con mi hijo José y su familia no se daban muy seguido. Cuando me propuso pasar una semana en Acapulco, mi corazón se llenó de ilusión. Tal vez por fin me acercaría a Valentina, mi nuera, que había mantenido las distancias durante los 5 años que llevaban casados. El trayecto de 4 horas hasta el Paraíso Costero Resort estuvo lleno de conversaciones entre José y Valentina sobre tratamientos de spa, horas de golf y cenas costosas, como si yo no estuviera allí. Cada vez que intentaba participar preguntando por los niños o sugiriendo algo que pudiéramos hacer juntos, Valentina respondía con frases cortas, mientras José me ignoraba por completo. Debería haber notado las señales de alerta, pero tenía tantas ganas de fortalecer el vínculo familiar que no me importó. El Paraíso Costero Resort era uno de mis logros más grandes, aunque mi familia no tenía ni idea. Después de que mi esposo falleció, cuando José tenía 12 años, construí mi negocio hotelero desde cero. Empecé con un pequeño bed and breakfast, trabajando 18 horas al día, limpiando pisos, manejando reservaciones y poco a poco fui creciendo hasta tener 17 propiedades en 3 estados. Siempre mantuve mi negocio separado de mi familia, queriendo que José me quisiera por quien yo era, no por mi dinero. Al llegar a la gran entrada, sentí ese orgullo familiar al ver los jardines perfectos y a los ballet uniformados corriendo a recibir a los huéspedes. Me había tomado 3 años comprar el Paraíso Costero y otros 2 renovarlo hasta dejarlo perfecto. Cada detalle, desde los pisos de mármol hasta las lámparas de cristal, había sido mi elección. José entregó las llaves al ballet mientras Valentina se acomodaba sus gafas de sol de diseñador y alisaba su cabello rubio. Era indudablemente hermosa, el tipo de belleza que viene de costosos salones y entrenadores personales. A sus 35 años, 20 menos que José, se aseguraba de que nadie lo olvidara. «Recuerda», le dijo a él mientras nos acercábamos a las puertas, «quiero la suite penthouse. No me importa lo que digan sobre la disponibilidad. Haz lo posible». José asintió sin dudarlo. Aún me sorprendía y dolía lo mucho que se sometía a su voluntad. El chico seguro de sí mismo que yo había criado ahora era un hombre que no podía actuar sin la aprobación de su esposa. Entramos al elegante vestíbulo y no pude evitar sonreír al escuchar el bullicio familiar de la actividad. Emilia, la gerente de recepción, levantó la vista al verme. Sus ojos se abrieron de par en par, pero yo hice un leve gesto con la cabeza. No estaba lista para que supieran quién era en realidad. «Buenas tardes», saludó Emilia con calidez pero con un tono profesional. «Bienvenidos al Paraíso Costero Resort. ¿En qué puedo ayudarles?» «Reservación a nombre de López», respondió José. «Deberíamos tener la suite penthouse». Los dedos de Emilia se movieron rápido sobre el teclado mientras revisaba. «Aquí está su reservación, señor López. Está confirmado para nuestra suite Paraíso Costero Deluxe, pero el penthouse está reservado para toda su estancia». Vi cómo el gesto de Valentina se endurecía, apretando la mandíbula y con los ojos brillando de irritación bajo su maquillaje impecable. «Eso es inaceptable», soltó con brusquedad. «¿Sabe quiénes somos? Pedí específicamente el penthouse cuando hicimos esta reservación». Emilia se mantuvo tranquila, aunque sus hombros se tensaron un poco. «Lamento cualquier malentendido, señora López. La suite de lujo es preciosa y tiene un balcón privado». «No quiero escuchar nada sobre una habitación de segunda categoría», la interrumpió Valentina, subiendo la voz lo suficiente para que otros huéspedes voltearan a verla. «Quiero el penthouse, y lo quiero ahora». Di un paso al frente, esperando calmar las cosas. «Valentina, quizá podríamos...» Pero antes de que pudiera terminar, se giró hacia mí, el rostro torcido por la furia. «Ni se te ocurra hablar», gritó, su voz rebotando en el mármol. «Emilia, o como sea que te llames,
Ignora todo lo que diga esta vieja. No es nadie importante. Es solo la ayuda que trajimos. Las conversaciones en el vestíbulo se detuvieron. Sentí que mis mejillas ardían mientras la humillación me golpeaba, pero ella no había terminado. «No hables con la vieja», gritó, señalándome como si no valiera nada. «Es solo la sirvienta, la niñera. No pierdas tu tiempo con ella». Me quedé inmóvil, la boca seca, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. En mis 72 años, nadie me había hablado con tanto veneno, con tal falta de respeto absoluto, y nunca delante de extraños. Pero lo que vino después me cortó aún más hondo. José echó la cabeza hacia atrás y se rió, no de forma incómoda, ni para aliviar la tensión, sino con diversión genuina, como si ver a su esposa destrozarme en público fuera el mejor chiste que había escuchado. «Ay Dios, Valentina», dijo entre risas, limpiándose las lágrimas de los ojos. «Eres terrible, pero no te equivocas. Mamá, déjanos manejar esto, ¿sí? Ve a sentarte en algún lado». La traición me golpeó como un puñetazo. Este era mi hijo, el hijo que crié sola, por el que trabajé hasta el cansancio y por el que sacrifiqué todo para darle una buena vida. Se estaba riendo de mi humillación. El rostro de Emilia había perdido el color, con una expresión de mezcla entre sorpresa y compasión que solo hacía que ardiera más la herida. Por todo el vestíbulo escuché murmullos y vi gente señalando. Algunos sostenían sus teléfonos, sin duda grabando cada segundo de este desastre. «Señora», dijo Emilia suavemente, con una voz amable pero aún profesional. «Quizá quiera esperar en nuestro lounge mientras resolvemos la situación de la habitación». Antes de que pudiera responder, Valentina soltó un suspiro fuerte y teatral. «Sí, llévense a la vieja a algún lugar donde no nos avergüence más y asegúrense de que alguien la vigile. Tiende a perderse». José volvió a reír, los extraños miraban, y sentí como si mi corazón se rompiera en pedazos. Quería desaparecer, huir de ese hermoso vestíbulo, de mi cruel nuera, de mi hijo burlón, y no volver jamás. Pero algo dentro de mí, un último resto de la fuerza con la que construí este imperio, me mantuvo firme. Crucé la mirada con Emilia. Sus ojos mostraban una angustia silenciosa. Ella sabía perfectamente quién era yo. Sabía que con una sola palabra mía podían sacar a Valentina tan rápido que sus tacones de diseñador ni tocarían el piso, pero permanecí callada. Aún no. Tomé mi pequeña maleta y caminé hacia el ascensor, con la espalda recta, a pesar del peso de la humillación que me aplastaba. Detrás de mí, Valentina seguía gritándole a Emilia sobre el penthouse, con esa voz cargada de la prepotencia de alguien que nunca ha trabajado un solo día en su vida. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, alcancé a cruzar la mirada con Emilia una última vez. Me dio un leve asentimiento, un mensaje silencioso de que entendía, que lo lamentaba y que esperaba mi señal. Yo había construido este imperio desde cero, dando empleo a más de 300 personas en mis propiedades. Era respetada en los círculos empresariales, buscada por otros dueños de hoteles, conocida por mi justicia e integridad. Pero en ese vestíbulo, solo era una anciana patética a la que la esposa de su hijo le gritaba mientras él se reía de mi dolor. Mientras el ascensor subía al piso 12, cada número que pasaba movía algo dentro de mí. El dolor seguía siendo agudo y profundo, pero otra sensación comenzó a crecer junto a él: determinación. A la mañana siguiente, desperté en lo que debía ser el paraíso, pero que se sentía más como un purgatorio. Mi habitación daba al océano, con las olas acariciando suavemente la playa impecable. El amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado, colores que normalmente me habrían robado el aliento, pero me sentía vacía, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y dejado solo una cáscara. Casi no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar la voz burlona de Valentina. «Solo es la sirvienta». La risa de José se repetía en mi cabeza mientras me preguntaba si podría haber manejado las cosas de otra manera, aunque en el fondo sabía que el verdadero problema no era mi reacción. La verdad era que mi propia familia me trataba como si no importara. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrirla,
José estaba ahí en el pasillo, con expresión incómoda pero sin el menor rastro de arrepentimiento. «Mamá, vamos a desayunar. Valentina quiere que cuides a los niños en la alberca después, así podemos ir al spa». Sin un buenos días, sin un ¿cómo dormiste?, ni siquiera un gesto de reconocimiento por lo que había pasado en el vestíbulo. Solo otra orden disfrazada de favor. «José», dije en voz baja, «sobre lo de anoche». Movió la mano como restándole importancia. «Mamá, no lo exageres. Valentina solo estaba estresada por la habitación. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como planea». Nada. Así llamó él a la humillación pública que me hizo su esposa. Me llamó la sirvienta, José, me gritó delante de extraños. Se movió, evitando mirarme a los ojos. No lo dijo en serio, solo es Valentina siendo dramática. ¿Podemos no hablar de esto? Se supone que estamos de vacaciones. Lo miré, buscando al niño que alguna vez conocí, el pequeño que se metía a mi cama durante las tormentas, que me traía dientes de león y los llamaba flores de sol, que una vez me dijo que yo era la persona más fuerte del mundo. Ese niño ya no estaba. Había sido reemplazado por un hombre de 47 años que elegía la comodidad de su esposa sobre la dignidad de su madre. «Está bien», dije, con el sabor amargo de la palabra en la boca. «Cuidaré a los niños». Su alivio fue evidente. «Perfecto. Probablemente no volvamos en todo el día. Primero el spa, luego almuerzo, quizá algo de compras. No te molesta, ¿verdad?» Claro que me molestaba. Me había imaginado que este viaje sería para pasar tiempo en familia, conocer mejor a mis nietos y sentir que pertenecía. En cambio, me estaban reduciendo a una niñera sin sueldo. Pero asentí de todos modos. Decir que no provocaría una escena. Y había aprendido hace mucho que mantener la paz era más importante que alzar la voz. El lugar de desayunos estaba lleno de vacacionistas disfrutando de sus comidas. Valentina había conseguido una mesa junto a la ventana, el mejor lugar del lugar, y ya estaba ladrando órdenes al personal como si fuera la dueña. «Quiero jugo de naranja natural, no esa porquería de concentrado», le dijo a nuestro mesero, un joven llamado Ramón que recordaba de otras visitas. «Y asegúrate de que los huevos estén cocidos exactamente 3 minutos, ni un segundo más ni menos». Podía notar que Ramón intentaba mantener la calma, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Yo había entrenado a mi personal para dar un servicio de primera, pero Valentina estaba poniendo a prueba incluso su paciencia. Mis nietos, Luna y Eduardo, de 8 y 10 años, estaban sentados en silencio en la mesa, con la vista pegada a sus tabletas. Apenas levantaron la mirada cuando me acerqué. «Buenos días, cariño», le dije a Luna, estirando la mano para acomodarle el cabello, pero la mano de Valentina se interpuso para detenerme. «No la toques. Le acaban de arreglar el cabello ayer, y no quiero que se arruine». Retiré la mano como si hubiera tocado una estufa caliente. Luna ni siquiera apartó la vista de su pantalla. «Niños, saluden a la abuela María», murmuró José sin mucho interés. «Buenos días», dijeron al unísono, todavía concentrados en sus dispositivos. Me senté en la única silla que quedaba, la que daba la espalda a la vista de Paraíso Costero. Valentina se había asegurado de que los mejores lugares fueran para su familia, dejándome el asiento sobrante como si fuera algo sin importancia. «María», dijo Valentina sin siquiera mirarme, «después del desayuno llevarás a los niños a la alberca. Asegúrate de ponerles bloqueador cada hora. Luna se quema fácilmente, y si se pone aunque sea un poquito rosa, te voy a responsabilizar». Asentí, conteniendo las palabras que quería decir. «Y manténlos alejados de la parte profunda, y no dejes que coman bocadillos junto a la alberca, están llenos de conservadores. Ah, y si necesitan algo, lo que sea, llámame de inmediato. No intentes resolverlo tú». Cada orden era como un pequeño corte, otro recordatorio de que no confiaba en que yo pudiera cuidar de mis propios nietos sin vigilarme por encima del hombro. «¿Cuánto tiempo estarán en el spa?», pregunté. Valentina finalmente me miró con la mirada fría. «Todo el tiempo que queramos. Estas son nuestras vacaciones, no las tuyas. Tú estás aquí para ayudar».
José permaneció en silencio, con la vista en su teléfono, completamente desconectado. Me pregunté cuándo se había convertido en el tipo de hombre que deja que su esposa trate a su madre como si fuera personal contratado. Después del desayuno, terminé en la alberca con Luna y Eduardo, intentando iniciar una conversación mientras ellos seguían perdidos en sus pantallas. A nuestro alrededor, otras familias reían, jugaban y realmente disfrutaban de la compañía mutua. Nosotros parecíamos extraños que solo compartían una mesa. «Abuela», dijo de pronto Luna, y mi corazón se aceleró, esperando que quisiera hablar conmigo. «Sí, cariño. Mamá dice que antes limpiabas casas para gente rica, ¿es verdad?» La pregunta fue como una bofetada. Yo había trabajado duro toda mi vida, sí. Nunca limpié casas para nadie. Construí mi propio imperio desde cero, creé empleos para cientos de personas y gané respeto en un campo dominado por hombres. Y aún así, en la versión retorcida de Valentina sobre mi vida, yo no era más que una sirvienta. «No, cariño», dije suavemente. «Soy dueña de negocios. Construyo hoteles». Eduardo levantó la vista de su tableta por primera vez en toda la mañana. «Mamá dice que inventas historias sobre ser importante porque te da pena ser pobre». La crueldad en sus palabras me dejó sin aliento. Valentina no solo me había humillado en público, también había estado envenenando a mis nietos contra mí, llenándoles la cabeza de mentiras para que me vieran como una mujer digna de lástima y delirante. «Su abuela no es pobre y no inventa historias», les dije, manteniendo la voz firme. Luna se encogió de hombros. «Eso es lo que dice mamá. Dice que vives en un departamento diminuto y que finges ser rica para sentirte mejor contigo misma. En realidad, yo vivía en un penthouse con vista a la bahía, que valía más que el patrimonio entero de la mayoría de la gente. Pero mis nietos pensaban que era una anciana patética viviendo en la miseria y mintiendo sobre mi vida». Durante las siguientes 6 horas, me quedé sentada junto a esa alberca, mirando a unos niños que apenas me dirigían la mirada, mientras sus padres se divertían a mi costa. Otros huéspedes conversaban conmigo de vez en cuando, y yo respondía con charlas cortas y amables, mientras por dentro me sentía cada vez más vacía con cada minuto que pasaba. Cuando José y Valentina por fin regresaron, estaban radiantes después de tratamientos de spa y un almuerzo costoso. Las uñas de Valentina estaban recién hechas, su cabello perfecto, parecía alguien que había pasado el día siendo consentida, y así fue, en un spa que yo misma poseía, con servicios que al final pagué yo. «¿Cómo estuvieron los niños?», preguntó José sin levantar la vista del teléfono. «Bien», respondí, porque ¿qué más podía decir? ¿Qué pensaban, que yo era una mentirosa y una sirvienta? ¿Que su madre había destruido deliberadamente cualquier posibilidad de un vínculo real entre nosotros? «Bien», dijo Valentina sin poner atención. «Mañana los cuidas otra vez. Tenemos golf en la mañana y comida con unos amigos que conocimos en el spa». Vi a mi hijo asentir a sus planes, sin preguntarme si me importaba, sin pensar que quizá yo quería pasar mis vacaciones haciendo algo más que cuidando gratis a sus hijos. Esa noche, sentada sola en mi habitación con vista al mar que tanto me había costado hacer mío, finalmente vi la verdad. Esto no era unas vacaciones familiares, era un viaje de trabajo en el que me habían puesto en el papel de la ayuda, excepto que en lugar de que me pagaran, yo estaba cubriendo la cuenta por el privilegio de que me trataran como basura. Pero mientras estaba sentada en la oscuridad, escuchando las olas romper contra la orilla, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí, más profundo que nunca, pero ahora estaba acompañado de otra cosa, ira pura, aguda, por ser dada por sentada, por las mentiras y por ser tratada como si no valiera nada cuando yo había construido todo. A partir de mañana, decidí que las cosas iban a cambiar. El tercer día de nuestras vacaciones comenzó igual que los 2 primeros, con Valentina dictando mi lista de tareas mientras José se quedaba sentado, asintiendo como un ayudante complaciente. Esta vez, habían planeado una excursión a la región vinícola cercana y yo debía quedarme con los niños. «Asegúrate de que almuercen exactamente a las 12», dijo Valentina, aplicándose el labial con cuidado, como si realizara una cirugía delicada. «Y Luna se pone de mal humor si le baja el azúcar, así que guarda a la mano las barras de granola que empaqué».
Quise recordarle que ya había criado a un hijo antes, que sabía cuidar niños, pero aprendí que defenderme solo llevaba a sermones más largos y comentarios más sutiles. Probablemente volvamos como a las 6, agregó José sin levantar la vista del teléfono. Tal vez más tarde si hay mucho tráfico. Mientras se alistaban para salir, escuché a Valentina por teléfono, con ese tono falso amable que usaba cuando creía que estaba siendo astuta. No podemos cenar esta noche. Otra vez me dejaron encargada de cuidar niños. Ya sé, es ridículo, pero es solo por unos días más. Créeme, cuando todo esto se solucione, no vamos a tener que lidiar más con esto. Un escalofrío me recorrió. La forma en que dijo, cuando todo esto se solucione, no sonaba como si solo hablara de que las vacaciones terminaran. Después de que se fueron, llevé a los niños al club infantil del hotel, un programa que yo misma había creado para darles más flexibilidad a las familias durante su estadía. Los cuidadores fueron increíbles con Luna y Eduardo, y por primera vez desde que llegamos los vi reír y jugar con otros niños de su edad. Con unas horas para mí, caminé por la propiedad. Hacía años que no veía mi hotel desde la perspectiva de huésped en vez de dueña, y quería tener una idea real de cómo iban las cosas. Fue entonces cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Pasando junto al bar de la alberca, reconocí voces que venían de una de las cabañas privadas. Se suponía que José y Valentina estaban en la ruta del vino, pero ahí estaban, escondidos detrás de las lonas, hablando en voz baja con otra pareja que no conocía. La cosa es, decía Valentina, ella se está poniendo vieja, y la gente mayor no vive para siempre, si sabes a lo que me refiero. Una mujer que no reconocí se rió. Valentina, eres terrible. Soy práctica, respondió Valentina. José es hijo único, así que todo nos va a tocar eventualmente. La única pregunta es cuánto tendremos que esperar. Sentí el estómago helarse. Me acerqué más, escondida detrás de una palmera grande. ¿Y qué hay de la señora? Zrenia preguntó el hombre desconocido. ¿No tiene dinero propio? Entonces escuché la voz de mi hijo, la voz en la que alguna vez confié por completo. ¿Mamá? Claro que no, está más pobre que nada. Vive en un departamentito, sobreviviendo con la pensión del Seguro Social, y yo la he estado ayudando por años. Las mentiras salían de su boca tan fluidas que me pregunté cuánto tiempo llevaba inventándolas. Yo vivía en un penthouse de 51 millones de pesos, ganando cada mes con inversiones más de lo que la mayoría gana en un año. Pero en la versión retorcida de José, yo era una carga que él sostenía generosamente. Por eso este viaje es tan molesto, continuó Valentina. Tenemos que arrastrarla a todos lados porque no puede pagar nada por sí misma. Es como tener una mascota patética de la que no te puedes deshacer. La otra mujer hizo sonidos de lástima. Qué horrible para ti. Y apuesto a que ella cree que la cuidarás cuando esté realmente vieja y enferma. Sobre mi cadáver, dijo Valentina con una risa maliciosa. En cuanto realmente necesite cuidados de verdad, irá directo a un asilo del gobierno. No voy a convertir mi casa en un asilo para una vieja inútil. Me apoyé en la palmera para mantener el equilibrio. No solo hablaban de dejarme morir de forma natural, estaban planeando deshacerse de mí en el momento en que me volviera una molestia. Pero las siguientes palabras de José fueron las que me destrozaron. Lo gracioso es que todavía cree que es importante, dijo, con la voz cargada de cruel diversión. Cuenta estas historias locas sobre tener negocios y ser exitosa. Casi da pena lo delirante que está. ¿Demencia? Zrenia preguntó el hombre desconocido. Tal vez, dijo José. O tal vez solo está desesperada por creer que importa. De cualquier manera, es vergonzoso. Ayer incluso les dijo a los niños que es dueña de hoteles. ¿Hoteles? ¿Te imaginas? Todos se rieron, y ese sonido me atravesó como fragmentos de vidrio. Bueno, dijo Valentina, al menos no tendremos que escuchar sus historias locas por mucho más tiempo. Le doy quizás 5 años, 10 como máximo, y entonces por fin seremos libres para vivir nuestras vidas sin fingir que nos importa una vieja inútil que nunca hizo nada con su vida. Me quedé allí, detrás de esa palmera, sintiendo que mi mundo entero se derrumbaba.
No era una conversación cualquiera sobre un pariente desafortunado, eran mi propio hijo y su esposa, hablando de mi muerte como si fuera unas vacaciones largamente esperadas. Lo mejor, añadió Valentina, es que está tan agradecida por cualquier atención que le damos. Como este viaje, de verdad cree que la invitamos porque queríamos que viniera. No tiene idea de que solo la trajimos para que cuidara a los niños y así nosotros pudiéramos divertirnos. Más risas, más crueldad casual. ¿Ella siquiera coopera con los gastos? Zrenia preguntó la otra mujer. ¿Estás bromeando? Zrenia, se burló Valentina. Es completamente inútil en lo que respecta al dinero. José cubre todo, su comida, sus servicios, incluso este viaje. No es más que una carga para nosotros. Otra mentira. Durante años yo había estado ayudando a José económicamente, cubriendo parte de su hipoteca, pagando la escuela privada de sus hijos, incluso financiando las compras de Valentina. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que llegaban a mi dirección eran escandalosos, y aún así los pagaba sin quejarme, pensando que estaba apoyando a mi familia. Lo único bueno de tenerla cerca, dijo José, es que es una niñera decente. Cuidado de niños gratis, ya sabes. Está tan desesperada por nuestra aprobación que hace lo que le pidamos. En realidad es algo gracioso, añadió Valentina, verla esforzarse tanto por hacernos quererla. Trae regalos caros para los niños, siempre se ofrece a ayudar en lo que necesitemos. Es patético, la verdad, pero útil. Ya había escuchado suficiente, más que suficiente. Me alejé tambaleando de la cabaña, con la vista nublada por lágrimas que me negué a dejar caer. No aquí. No donde pudieran verme y darse cuenta de que sabía lo que en verdad pensaban. Regresé a mi habitación antes de que por fin se me rompiera el dique. Sentada al borde de la cama, dejé que todo el peso me golpeara. Mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, el mismo por quien trabajé jornadas de 18 horas para darle todo, pensaba que yo era una carga inútil de la que no podía esperar a deshacerse. Mi nuera, que había sonreído durante 5 años de cenas y fiestas, me veía solo como mano de obra gratis y un chivo expiatorio conveniente para sus propias fallas. Y mis nietos, aunque inocentes, habían sido enseñados a verme como una mentirosa y una carga para su familia. En esa habitación de hotel, mi habitación, en mi hotel, construido con mi dinero y mi trabajo, me di cuenta de que había invertido amor y recursos en personas que no solo no lo valoraban, sino que en realidad me resentían por ello. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. Era la recepción. Señora López, habla Emilia de la recepción. Espero que no le moleste que llame, pero quería saber si todo está bien. Algunos empleados comentaron que estaban preocupados por usted. La preocupación genuina en la voz de Emilia, alguien que prácticamente era una desconocida, me hizo darme cuenta de lo hambrienta que estaba de un poco de amabilidad básica. Estoy bien, Emilia. Gracias por preguntar. ¿Estás segura? Si hay algo que podamos hacer para que su estancia sea más cómoda. Casi me reí por la ironía. Una de mis propias empleadas, alguien a quien yo pago para atender a los huéspedes, me estaba mostrando más respeto que mi propia familia en años. En realidad, Emilia, sí hay algo que puedes hacer por mí. Claro. ¿Qué necesita? Respiré hondo, sintiendo algo moverse dentro de mí, como si el suelo bajo mis pies por fin se acomodara. Necesito que me prepares una lista detallada de cada cargo hecho a la habitación de mi hijo. Comidas, servicios, extras, todo. Quiero un reporte completo. Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Digamos que estoy empezando a ver las cosas más claras que en mucho tiempo. Al colgar, caminé hacia la ventana y miré el océano mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja y rojo intensos. Era impresionante, pero por primera vez en 3 días, no estaba solo admirando la vista, estaba planeando. Mi familia había decidido que yo no era nada, solo una pobre anciana que tenían que soportar hasta que me fuera. Estaban a punto de descubrir exactamente con quién se estaban metiendo. Esa tarde, José y Valentina regresaron de su supuesto paseo por la ruta del vino, bronceados y satisfechos de su día de mentiras. Entraron al vestíbulo del hotel como reyes volviendo de una conquista,
sin saber que yo había escuchado cada palabra desagradable que intercambiaron junto a la alberca. «Mamá», dijo José al verme en el salón con los niños, «¿cómo estuvo tu día? Espero que los niños no hayan sido mucha lata». Ayer tal vez me habría creído la falsa preocupación en su voz, pero ahora la escuchaba como lo que era, una actuación para mantener la ilusión de que le importaba. «Se portaron como unos angelitos», respondí con calma, aunque el pecho me ardía de rabia. «La pasamos muy bien en el club infantil, ¿verdad?». Luna y Eduardo asintieron distraídos, ya girando de vuelta hacia sus padres, como si yo hubiera dejado de existir en cuanto entraron. «Perfecto», dijo Valentina, apenas levantando la vista de la pantalla de su teléfono donde revisaba su reflejo. «Vamos a probar ese restaurante nuevo de mariscos en el centro. No te molesta quedarte esta noche, ¿verdad? Los niños tienen que dormir temprano de todas formas». No era una pregunta. Nunca lo era. «Claro», dije, con el sabor amargo en la boca. Mientras se alistaban para salir otra noche más sin mí, me escabullí para hacer una llamada. En mi habitación, marqué un número que no había usado en meses. «Miguel, soy María López». Miguel Torres había sido mi abogado de negocios por 15 años, lo bastante astuto para conocer tanto el lado legal como el real de manejar un imperio hotelero. Si alguien podía ayudarme a lograr esto, era él. «María, qué agradable sorpresa. ¿Cómo te trata el retiro?». Casi sonreí al oír la palabra retiro. Me había apartado de las operaciones diarias, pero estaba lejos de estar retirada. «Miguel, necesito información. Hipotéticamente, si alguien estuviera usando de forma fraudulenta tarjetas de crédito ligadas a mis cuentas, ¿qué acción legal podría tomar?». Hubo una pausa. «Eso suena bastante específico para ser hipotético. ¿Tienes algún problema?». «Digamos que estoy considerando hacer algunos cambios en mi estructura financiera. ¿Y si son miembros de la familia con autorización de uso, pero que mienten sobre de dónde viene su dinero?». «María, si alguien está cometiendo fraude con tarjetas de crédito de tus cuentas, es un delito grave, incluso si es familia. ¿Me estás diciendo que eso es lo que pasa?». Miré hacia el océano, viendo cómo la luz de la luna parpadeaba sobre las olas. «Te estoy diciendo que ya me cansé de que se aprovechen de mí y quiero saber mis opciones». Durante la siguiente media hora, Miguel me explicó con detalle exactamente lo que podía hacer. Fue a la vez aleccionador y liberador. Tenía mucho más poder del que pensaba, y José y Valentina habían cometido más errores de los que imaginaban. Después de colgar, llamé a Emilia en la recepción. «Señora López, ¿en qué puedo ayudarle?». «Emilia, necesito que me prepares un informe completo. Cada servicio que la familia de mi hijo haya usado desde que llegó, cada petición especial, cada interacción con el personal. Por supuesto. ¿Hay alguna razón específica por la que lo necesite?». Elegí mis palabras. «Digamos que estoy revisando la calidad de nuestros servicios al huésped. Quiero asegurarme de que se sigan los procedimientos». «Claro que sí. Lo tendré listo para usted en la mañana». La mañana siguiente estaba gris y pesada, acorde con mi estado de ánimo. Apenas había dormido, con la cabeza llena de planes, pero por primera vez en días me sentía enfocada en lugar de impotente. Me reuní con Emilia a las 7 a.m., antes de que José y Valentina despertaran. El informe que me entregó fue peor de lo que esperaba. «Su nuera ha hecho 17 quejas desde que llegó», dijo Emilia en voz baja. «Ha exigido cambios de habitación, comidas especiales y ha sido grosera con varios empleados». Pasé las páginas, leyendo un relato tras otro del comportamiento altanero de Valentina. Regañar a una camarista por cómo estaban acomodados sus zapatos, devolver 3 comidas por no estar perfectas, exigir que desalojaran la alberca para que Luna y Eduardo pudieran nadar solos. «¿Y mi hijo?», pregunté. Emilia mantuvo la voz pareja. «Ha estado menos involucrado, pero la ha respaldado en cada queja y exigencia». Por supuesto que lo había hecho. José se había vuelto un experto en permitir lo peor de Valentina mientras mantenía las manos limpias. Emilia se inclinó, bajando aún más la voz. «Hay algo más. Ayer, cuando pensaban que nadie escuchaba, la señora Valentina tuvo mucho que decir sobre la administración del hotel.
Alcé una ceja. Oh, le dijo a otro huésped que el servicio estaba bien, pero afirmó que los dueños probablemente eran de alguna familia adinerada de toda la vida que ya no se preocupaba por la calidad. Dijo que ella podría manejar este lugar mejor que quien estuviera a cargo. La ironía podría haber sido graciosa si no hubiera sido tan irritante. Gracias, Emilia, muy útil. De regreso hacia el elevador, me encontré con Ramón, el joven mesero que nos había atendido en el desayuno. Se veía incómodo. ¿Señora López?, logró en voz baja. Espero que no le moleste que lo diga, pero quería que supiera que el personal ha notado cómo su familia la trata. Me detuve en seco. ¿Qué quieres decir? Ramón miró alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Todos sabemos quién es usted, señora. Siempre ha sido muy amable con nosotros, pero ver la forma en que le hablan, la manera en que la tratan como si no fuera importante, no nos parece correcto a ninguno. Su lealtad, cuando no tenían motivo para defenderme, me llegó muy hondo. Eran personas que me respetaban, que valoraban mi liderazgo y mi sentido de justicia. El contraste con mi propia familia era fuerte y doloroso. Gracias, Ramón. Eso significa más de lo que te imaginas. Él asintió. Si hay algo que podamos hacer. En realidad sí. Sigan dando un excelente servicio a la familia de mi hijo, pero también anoten todo lo que hagan y digan. ¿Puedes encargarte de eso? Por supuesto. Durante los 2 días siguientes cambié de papel, de espectadora silenciosa, mientras Valentina daba órdenes y José me ignoraba, a la empresaria atenta que había construido un imperio leyendo las intenciones y defectos de la gente. Lo que vi fue peor de lo que imaginaba. Valentina no solo era arrogante, era cruel. La vi hacer llorar a una joven camarista por no doblar las toallas exactamente como a ella le gustaba. La vi tener un berrinche completo porque el servicio en la alberca era más lento de lo que quería, gritándole a un mesero que claramente estaba haciendo su mejor esfuerzo. José no solo lo permitía, lo alimentaba. Se reía de los comentarios más desagradables de Valentina sobre el personal, añadía sus propias quejas y trataba a la gente que trabajaba para mí como si estuvieran por debajo de él. Pero fue cómo trataron a Luna y Eduardo lo que finalmente rompió mi paciencia. Estaba viendo a los niños jugar en la alberca cuando Luna se raspó la rodilla con el borde áspero del trampolín. Era un corte pequeño, apenas sangraba, pero lloró y buscó consuelo. Cuando llegó Valentina, no consoló a su hija, sino que fue directo con el salvavidas, regañándolo por no evitar el accidente. Luego se volvió hacia mí. «Esto es tu culpa», soltó. «Te dije que los vigilaras bien. Si hubieras estado atenta en lugar de distraída, esto no habría pasado». Luna seguía llorando, pero sus padres estaban demasiado ocupados culpando a otros para notarlo. Me agaché a su lado, limpié con cuidado el raspón y le puse una curita del botiquín mientras ella se recargaba en mi hombro, sollozando. «Está bien, cariño», le susurré. «Eres muy valiente». «Abuela María», preguntó suavemente Luna, «¿por qué mamá no te quiere?». La pregunta inocente me golpeó como un puñetazo en el pecho. Incluso con 8 años, había notado lo que yo intentaba ignorar, que la hostilidad de su madre hacia mí era evidente. Antes de que pudiera responder, la voz de Valentina cortó el aire como un latigazo. «Luna, aléjate de ella ahora mismo. Te dije que no te acercaras tanto a la abuela. De todos modos, no estará mucho tiempo más por aquí». La crueldad pura de esas palabras, dirigida tanto a mí como a su propia hija, fue el punto de quiebre. Esa noche hice una serie de llamadas que lo cambiarían todo. Llamé a Miguel otra vez, esta vez con instrucciones precisas. Me comuniqué con mi contador para pedirle registros financieros específicos y luego hablé con Juan Pérez, el gerente general de mi cadena de hoteles, con órdenes inmediatas. Cuando colgué la última llamada, me vi reflejada en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de sus 72 años, desgastada por días de humillación y maltrato emocional. Pero en sus ojos había vuelto algo que no estaba desde que empezó estas vacaciones de pesadilla. Poder y una determinación inquebrantable de usarlo. Mañana sería nuestro último día completo en el resort.
José y Valentina esperaban una última oportunidad perfecta para tratarme como a una empleada mientras ellos se divertían a costa mía. No tenían idea de que estaban a punto de descubrir exactamente a quién habían estado empujando. El último día en el Paraíso Costero Resort amaneció brillante y despejado, de esos días de playa perfectos que llenaban nuestros folletos y hacían que los huéspedes regresaran año tras año. Pero mientras me preparaba para lo que sabía sería el día más importante de mi vida en décadas, el clima perfecto me parecía casi una burla. Valentina había hecho todo lo posible para nuestra cena de despedida, reservando el comedor privado más exclusivo del hotel, el que daba al mar, con un costo por una sola noche mayor de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Por supuesto, no tenía idea de que cada peso que estaba gastando salía directamente de mis cuentas. José había acumulado cargos en tarjetas de crédito que tontamente le dejé usar. «Esta noche va a ser perfecta», anunció Valentina durante el desayuno, con ese tono presumido que conocía demasiado bien. «He invitado a algunas de las personas maravillosas que conocimos esta semana, los Henderson, los Martin y esa encantadora pareja de Boston». José asintió como un esposo orgulloso. «Suena genial, cariño. Mamá, ¿puedes entretener a los niños durante la cena?» Se ponen inquietos con las conversaciones de adultos. Incluso en nuestro último día, me dejaban de lado, encargándome de los niños, mientras unos desconocidos disfrutaban de una cena lujosa que yo pagaba. «Claro», murmuré, aunque por dentro algo se estaba endureciendo en una determinación inquebrantable. Pasé la mañana cerrando los últimos detalles. Miguel había trabajado toda la noche para asegurarse de que cada ángulo legal estuviera cubierto. Juan Pérez había informado discretamente al personal necesario sobre la verdad. Practiqué mis líneas frente al espejo hasta que pude decirlas sin que me temblara la voz. A las 3 en punto llegó por fin la llamada. «Señora López, le habla el detective Hernández del Departamento de Policía Local. Hemos revisado los registros financieros que su abogado nos envió. Con la evidencia de cargos no autorizados y falsedad, podemos proceder cuando usted lo indique». «Gracias, detective. Lo llamaré cuando sea el momento». La tarde pasó lentamente. Valentina pasó horas arreglándose, convirtiéndose en la imagen de elegancia de clase alta que usaba como armadura. José planchó su mejor camisa y lustró sus zapatos, listo para aparentar ser un empresario exitoso frente a sus nuevos amigos. Ninguno me preguntó qué pensaba ponerme ni si necesitaba ayuda. Para ellos, yo solo era el servicio, y el servicio no necesitaba arreglarse para su gran noche. A las 7 en punto, nos reunimos en el Salón Horizonte, el espacio para cenar más impresionante de mi resort. Ventanas de piso a techo enmarcaban una vista espectacular del mar, con un balcón privado para sentir la brisa salada. Candelabros de cristal bañaban las mesas con una luz cálida, cada una vestida con manteles finos y porcelana. Yo había elegido todo en esa sala, desde los murales pintados a mano hasta los pisos de mármol importado. Fue diseñado para celebrar los mejores momentos de la vida. Esta noche se usaría para algo muy diferente. Los otros invitados ya estaban ahí, 6 parejas elegantes claramente encantadas con la simpatía social de Valentina y la confianza segura de José. Nos saludaron con cortesía, pero su atención estaba centrada en Valentina y José, dándome apenas un gesto con la cabeza. «Todos, ella es la madre de José», dijo Valentina, señalándome con el mismo entusiasmo plano que uno usaría para presentar un mueble necesario pero poco atractivo. Había pasado toda la semana ayudando con los niños, actuando como si yo fuera una niñera contratada en lugar de una pariente de vacaciones. La conversación siguió sin mí, mientras servían un plato elegante tras otro. Valentina estaba sentada como una reina, acaparando la atención con relatos de sus viajes y grandes planes. José hacía el papel de esposo devoto, riendo de sus chistes y añadiendo pequeños adornos para que parecieran más sofisticados y exitosos de lo que en realidad eran. Yo estaba en el otro extremo con Luna y Eduardo, cortándoles la comida y entreteniéndolos para que los adultos pudieran disfrutar.
Cada vez que los niños hacían preguntas normales o comentarios inofensivos, Valentina me lanzaba miradas duras, como si su comportamiento típico fuera culpa mía. María, dijo durante una pausa en la charla, lo bastante alto para que toda la mesa escuchara. ¿Podrías llevar a los niños al balcón? Se están poniendo un poco inquietos y no me gustaría que interrumpieran la comida de todos. Era exactamente lo que había estado esperando. Su desaire público, su crueldad casual a la vista de todos. Con todos mirando, el momento estaba listo. Me levanté despacio, colocando la servilleta sobre la mesa con cuidado, y caminé hacia la cabecera donde Valentina se sentaba con su glamour prestado, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de romperse. En realidad, Valentina, dije con voz firme que se escuchó en toda la sala, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. La mesa quedó en silencio. Valentina me miró con irritación, no con preocupación, molesta de que hubiera interrumpido su espectáculo. ¿De qué estás hablando? Te pedí que llevaras a los niños afuera. Sé lo que me pediste, respondí poniéndome detrás de su silla. Así como sé de tu conversación junto a la cabaña de la piscina hace 3 días, es a donde hablaste de cuánto tiempo crees que me queda de vida y de lo feliz que estarás cuando me haya ido. El rostro de Valentina perdió el color, pero forzó una risa frágil en el aire cargado. No tengo idea de lo que hablas. Debes haber entendido mal. ¿Entendí mal cuando me llamaste una vieja inútil? ¿O cuando dijiste que me encerrarías en un centro estatal en cuanto me volviera una molestia? ¿O tal vez escuché mal cuando mi hijo se rió diciendo que estoy delirando al afirmar que soy dueña de negocios? José ya me miraba, su expresión cambiando de sorpresa a pánico. Alrededor de la mesa, los invitados se miraban incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. La voz de José sonó tensa, con tono de advertencia. Mamá, quizá deberíamos hablar de esto en privado. No aparté la vista de Valentina. Creo que ya hemos tenido suficientes conversaciones privadas. Es hora de decir la verdad en público. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa de documentos. El sonido del papel retumbó en el silencio. Damas y caballeros, dije a toda la mesa, permítanme presentarme como es debido. Mi nombre es María López y soy la dueña y fundadora de López Hospitality Group. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Una mujer se tapó la boca. Este hotel, el Paraíso Costero Resort, es una de las 17 propiedades que poseo. La cena que están comiendo, las habitaciones donde se hospedan, el personal que los atiende, todo me pertenece. La boca de Valentina se abría y cerraba como pez, y José permanecía inmóvil, pálido. Durante la última semana, continué, con la voz cada vez más firme, he sido humillada, menospreciada y tratada como empleada por mi propio hijo y su esposa. Le han dicho a ustedes, a mis nietos y a cualquiera que quisiera escuchar que soy una pobre vieja delirante que inventa historias de éxito solo para sentirse importante. Abrí la carpeta y saqué unos papeles. Esta es la escritura de este hotel. Este es mi registro corporativo. Estos son los estados financieros que muestran mi patrimonio, 842 millones de pesos mexicanos. Y esto, dije, levantando el último papel, es un registro de cada gasto que José y Valentina han hecho con las tarjetas de crédito que les di, pensando que estaba ayudando a una familia que se preocupaba por mí. La sala quedó completamente en silencio, incluso los niños sintieron el peso del momento. 1.156.000 pesos en los últimos 6 meses. Días de spa, maratones de compras, cenas de lujo, vacaciones exclusivas, todo con mis cuentas mientras le decían a la gente que yo estaba en la ruina y que ellos me mantenían por caridad. Valentina finalmente habló, su voz apenas un susurro. María, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Interrumpí. ¿Explicar cómo le gritaste a mi personal, me llamaste la sirvienta y les dijiste que no perdieran su tiempo hablándome? ¿Cómo pasaste años poniendo a mis nietos en mi contra, diciéndoles que soy una mentirosa y una carga? ¿Cómo planeaste meterme en una institución del Estado en cuanto me volviera incómoda? La voz de José tembló cuando por fin habló. Mamá, podemos arreglar esto, es solo un malentendido. Me giré hacia el hijo que crié sola.
el hombre al que amé y apoyé durante 47 años. No, José, esto no es un malentendido. Esto es exactamente lo que querías. Una madre conformada con migajas de atención, dispuesta a dar dinero y cuidar niños gratis sin esperar respeto ni reciprocidad. Querías a alguien a quien pudieras explotar sin enfrentar consecuencias. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado antes. Detective Hernández, habla María López. Sí, estoy lista para que venga ahora. El impacto fue inmediato y brutal. Valentina se levantó tan rápido que tiró su copa de vino, el líquido rojo extendiéndose sobre el mantel blanco como sangre. ¿Llamaste a la policía?, gritó, perdiendo por completo la compostura. ¿Llamaste a la policía contra tu propia familia? Llamé a la policía contra personas que me han estado defraudando, corregí. El hecho de que estemos emparentados no cambia la ley. José también se levantó, con las manos temblorosas mientras se acercaba a mí. Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en los niños. Ellos no merecen ver a sus padres arrestados. Debiste pensar en los niños antes de enseñarles a despreciar a su abuela, respondí. Debiste pensar en ellos antes de decidir que su herencia importaba más que su relación conmigo. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas, ansiosos por escapar del desastre que se desarrollaba. No podía culparlos. Esta no era su pelea, y no merecían quedar atrapados en nuestra pesadilla privada. Mientras salían, ofreciendo despedidas incómodas que nadie creía, Valentina hizo un último intento desesperado por recuperar el control. «Estás cometiendo un gran error», susurró con el rostro distorsionado por la rabia y el miedo. «Somos tu familia, somos todo lo que tienes. Si haces esto, estarás sola para siempre». La miré. A la mujer que pasó 5 años destruyendo metódicamente mi vínculo con mi hijo y mis nietos, y sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz pura, absoluta. Valentina, dije suavemente, he estado sola por años. La única diferencia es que ahora es mi decisión. Los pasos resonaron en el pasillo mientras el detective Hernández y su compañero llegaban. Cuando entraron en el comedor, su presencia pareció encoger a Valentina y José, que pasaron de ser manipuladores seguros y arrogantes a animales acorralados y asustados. «¿Señora López?», preguntó amablemente Hernández. «¿Son estas las personas contra las que quiere presentar cargos?». Miré a mi hijo por última vez, buscando algún rastro de remordimiento, alguna chispa del niño que crié. Pero todo lo que vi fue puro odio. Su máscara había caído. «Vieja perra vengativa», gruñó. «Estás destrozando a esta familia por dinero». Y en ese momento supe, sin ninguna duda, que estaba haciendo lo correcto. El proceso legal que siguió avanzó más rápido de lo que esperaba. Miguel había preparado nuestro caso tan a fondo que el abogado de José y Valentina, irónicamente pagado con mi propio dinero, les aconsejó aceptar un acuerdo en lugar de arriesgarse a un juicio. Los cargos de fraude con tarjeta de crédito y abuso financiero contra una persona mayor conllevaban sanciones graves, pero el verdadero golpe fue la exposición pública de sus mentiras. A la semana de su arresto, los periódicos locales publicaron la historia. Hotel Aris descubre fraude financiero familiar durante vacaciones, decía el titular de la sección de negocios. El artículo describía cómo una empresaria exitosa había sido explotada y estafada sistemáticamente por su propio hijo y su nuera, pintando un cuadro devastador y completamente cierto. No di entrevistas ni busqué publicidad. No tenía que hacerlo. Los hechos hablaban por sí solos. José y Valentina fueron vetados de todas las propiedades de Hospitalidad López, sus tarjetas de crédito canceladas, su acceso a mis cuentas revocado y los pagos de la hipoteca que yo cubría cortados de inmediato. En un mes, tuvieron que vender su casa y mudarse a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Pero el golpe financiero no fue nada comparado con las consecuencias sociales. La historia se propagó en sus círculos como fuego. La membresía del club de campo que yo pagaba fue cancelada. La escuela privada donde iban Luna y Eduardo, con la colegiatura cubierta por la abuela María, exigió el pago inmediato de las cuotas atrasadas o los niños serían dados de baja.
Los amigos que antes disfrutaban de cenas y fiestas lujosas a mi costa, de repente, ya no tenían tiempo para José o Valentina. Yo observaba desde la calma de mi ático, sintiendo solo alivio. 3 meses después de aquella desastrosa cena, recibí una carta. La dirección de remitente era el nuevo departamento de José y la letra era de Valentina, temblorosa y desesperada en comparación con su escritura perfecta de siempre. Querida María, espero que encuentres en tu corazón la forma de perdonarnos por nuestros errores. Hemos aprendido la lección y queremos enmendar las cosas. Los niños extrañan terriblemente a su abuela, y José ahora se da cuenta de lo equivocado que estuvo al dejar que yo me interpusiera entre ustedes. Por favor, danos otra oportunidad para ser la familia que mereces. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la guardé en mi archivo junto con los reportes policiales y documentos judiciales. No era una disculpa, era otro intento de manipularme, otra forma de llegar a mis recursos ahora que los suyos se habían agotado. El verdadero José, el que me llamó vieja perra vengativa cuando se le hizo rendir cuentas, ya me había mostrado exactamente quién era. La carta de Valentina solo confirmó que no habían aprendido nada, excepto que sus decisiones tenían consecuencias. Nunca respondí. En su lugar, empecé a construir la vida que siempre debí vivir. Vendí 2 propiedades más pequeñas y utilicé el dinero para crear la Fundación López, una organización sin fines de lucro dedicada a detener el abuso contra personas mayores y apoyar a los adultos mayores abandonados por sus familias. La sede de la fundación ocupaba el último piso de mi hotel más nuevo en el centro de Ciudad de México, y me volqué al trabajo con una energía que no sentía desde hacía años. La fundación se convirtió en mi verdadera familia. La doctora Linda Vargas, gerontóloga que asumió el cargo de directora médica, era como la hija que nunca tuve. Sergio Ortiz, nuestro abogado defensor, me recordaba lo que José podría haber sido si hubiera elegido la integridad por encima del derecho adquirido. Sofía Ramos, quien dirigía nuestros grupos de apoyo, había vivido en carne propia la explotación financiera de su familia y conocía demasiado bien la punzada de la traición de aquellos a quienes amas. Juntas, ayudamos a decenas de adultos mayores a recuperar sus vidas y su dignidad. Ofrecimos asistencia legal, orientación financiera y, lo más importante, una comunidad que entendía que la familia significaba más que la sangre. Mis nietos seguían siendo una fuente de dolor, pero el tiempo comenzó a suavizar esa herida. Luna y Eduardo eran lo suficientemente jóvenes como para que quizá el veneno de José y Valentina no se quedara para siempre. Creé fideicomisos para pagar sus estudios universitarios, administrados por la fundación cuando cumplieran 18 años. Si para entonces se acercaban a mí sabiendo la verdad de lo que había pasado, los recibiría con los brazos abiertos. Si no, de todas formas tendrían la seguridad que siempre quise para ellos. 1 año después del enfrentamiento en el Paraíso Costero Resort, Emilia, mi antigua recepcionista, ahora ascendida a gerente general, llamó para ver si podía visitarme. «Señora López», dijo mientras estábamos sentadas en mi balcón mirando la bahía, «quería que supiera que el personal de Paraíso Costero nunca ha olvidado lo que pasó esa semana. La forma en que su familia la trató y la gracia con la que lo manejó se ha convertido en algo así como una leyenda entre nuestros empleados». Sonreí pensando en Ramón y en los demás que me habían apoyado con lealtad y amabilidad. Eran buenas personas. Merecían algo mejor que presenciar aquel desastre. «Hay algo más», continuó Emilia. «Hemos recibido varias consultas de huéspedes que oyeron hablar de la fundación, personas que enfrentan problemas similares en sus propias familias. Nos han preguntado si podría haber programas en el resort que pudieran ayudarlos». Esa conversación encendió nuestro proyecto más exitoso hasta la fecha. Los retiros Recupera tu Vida se convirtieron en programas de 1 semana en el Paraíso Costero Resort, combinando estancias de lujo con terapia, consultas legales y grupos de apoyo entre iguales. Personas mayores que habían sufrido abuso financiero o emocional por parte de su familia podían sanar en el mismo lugar hermoso donde yo había encontrado la fuerza para defenderme. La ironía era perfecta.
El comedor donde José y Valentina habían planeado mi humillación final se transformó en un espacio donde los sobrevivientes compartían sus historias y encontraban su voz. La alberca donde había escuchado sus crueles planes se convirtió en un lugar de restauración y nuevos comienzos. Pero quizá el momento más gratificante llegó 2 años después de aquella confrontación, mientras revisaba solicitudes para nuestro programa de becas. Un nombre me saltó a la vista de inmediato: Eduardo López. Mi nieto, ahora de 13 años, había escrito un ensayo sobre su deseo de estudiar administración de empresas y gestión hotelera. Investigó mi carrera y el trabajo de la fundación, y su carta tenía una madurez y una claridad que me dejaron helada. «Sé que mis padres te hicieron cosas terribles», escribió con una letra adolescente muy ordenada. Era demasiado joven para entenderlo en ese momento, pero ahora conozco la verdad. Quiero de alguna forma arreglarlo. Quiero ser el tipo de persona que construye cosas en lugar de destruirlas, como tú lo hiciste. Me quedé sentada en mi escritorio, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, leyendo esas palabras una y otra vez. No se había acercado por dinero, ni porque sus padres lo hubieran empujado a hacerlo. Lo hizo porque eligió descubrir la verdad sobre su familia. Esa tarde, marqué el número que había incluido en su solicitud. «Eduardo, soy tu abuela». El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado. Luego, con la voz temblorosa, susurró: «Abuela María, no estaba seguro de que quisieras hablar conmigo». «Cariño», le dije con la voz quebrada, «he querido hablar contigo cada día de los últimos 2 años». Hablamos durante 3 horas en esa primera llamada. Eduardo me contó sobre el divorcio, que el matrimonio de José y Valentina no había sobrevivido a la presión económica y la vergüenza pública, y que vivía la mayor parte del tiempo con su padre, quien finalmente había empezado a entender el peso de lo que había perdido. «Luna», dijo. Seguía enojada y confundida, pero también había empezado a hacer preguntas. No presioné para una reconciliación rápida ni exigí disculpas. Simplemente escuché mientras mi nieto me hablaba de la escuela, sus amigos y sus sueños para el futuro. Cuando me preguntó si podía visitarme, le dije que sí sin pensarlo 2 veces. El día que Eduardo entró a mi penthouse fue uno de los más felices de mi vida. Estaba más alto de lo que recordaba, con el cabello oscuro de José y unos ojos que llevaban una bondad que no había visto en su padre en décadas. Pasamos horas hojeando álbumes de fotos y le conté historias sobre su abuelo y sobre cómo construía el negocio que algún día podría ser su legado, si así lo quería. «Abuela», me dijo mientras veíamos el atardecer desde mi balcón, «siento que te lastimamos. Sé que era solo un niño, pero debía haberlo sabido mejor». Lo acerqué a mí, respirando el aroma de su shampoo y sintiendo el calor firme de este niño que había encontrado el camino de regreso a mí. «Eras exactamente el niño que debías ser», le respondí. «Nada de esto fue tu culpa». Ahora, 5 años después de esas terribles vacaciones, me levanto cada mañana en mi hermoso penthouse con nada más que gratitud. Eduardo viene cada fin de semana, trabajando medio tiempo en la fundación y aprendiendo todo como yo lo hice hace décadas. Luna ha empezado a llamar de vez en cuando, y esas conversaciones cautelosas me dan esperanza para lo que viene. En mi cumpleaños número 77, José me envió una carta. Esta vez era una disculpa real, llena de arrepentimiento sincero y reconocimiento del daño que causó. No pidió perdón ni dinero, solo dijo que esperaba que algún día quisiera volver a verlo. No he tomado una decisión. El daño que hizo fue profundo, y la confianza que se rompe así no es fácil de reconstruir. Pero ver a Eduardo convertirse en un hombre con integridad me hace pensar que tal vez la redención es posible, incluso para quienes han caído más bajo. Por Eduardo supe que Valentina se mudó fuera del estado y se volvió a casar rápidamente. No ha tenido contacto conmigo ni con los niños, y sinceramente, probablemente eso sea lo mejor. Hay personas que simplemente son tóxicas, y la decisión más saludable es sacarlas de tu vida por completo. El Paraíso Costero Resort está prosperando bajo la dirección de Emilia, y la fundación ha ayudado a más de 2.000 adultos mayores a recuperar sus vidas con dignidad.
Todavía camino por el lobby a veces, recordando esa semana horrible en la que me sentí tan pequeña e impotente. Pero ahora, cuando me paro en ese espacio de mármol, no lo veo como el lugar donde fui humillada. Lo veo como el lugar donde finalmente me defendí, donde entendí que no tenía que aceptar la crueldad solo porque venía de la familia. La lección más grande que he aprendido es esta: le enseñas a la gente cómo tratarte. Durante años, les enseñé a José y Valentina que podían aprovecharse de mí sin consecuencias, que mi amor venía sin la necesidad de respeto. Cuando finalmente puse límites y exigí el respeto que merecía, todo cambió. No de la noche a la mañana, y no sin dolor, pero eventualmente. A los 77, nunca he sido más feliz. Estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Cada noche me acuesto sabiendo que soy amada y respetada, y cada mañana me levanto emocionada por el día que viene. Me tomó demasiado tiempo aprender que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que aquella en la que naciste. José y Valentina pensaron que me estaban dando una lección cuando me avergonzaron en el lobby de ese hotel. Tenían razón en una cosa: sí aprendí algo esa semana. Aprendí que valgo la pena luchar por mí, incluso si tengo que ser yo quien luche, y eso lo cambió todo. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo mucha curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta el final.